¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quisiera reaccionar a un video de Cristian Izquierdo, cristiano, y Jacob o Jacobo de filosofía judía, una persona que hace material sobre judaísmo eh, que siempre me parece muy interesante, pero obviamente está parado el lado judío, del judaísmo que no cree en el Mesías. Por lo tanto, no es judío mesiánico y obviamente es judío que no se ha convertido al cristianismo. Está justamente en esa vereda del judaísmo que sigue esperando al Mesías y por lo tanto hay un montón de temas que el cristianismo entiende del Tanaj que Jacob no va a compartir, ¿cierto? Pero igual me parece muy importante. Cristian Izquierdo le plantea a Jacobo de filosofía judía, le plantea el tema del si Jesús es el Cordero de Dios. Bueno, obviamente Jacobo va a desconocer absolutamente este tema porque él dice, ¿de qué Cordero de Dios? No existe. Pero igual me parece muy interesante analizar un poquito lo que dice este señor desde el judaísmo. Me parece muy interesante porque es una mirada que uno como cristiano debe comprender. Es importante comprender la mirada del judaísmo, ¿no es cierto? ¿Cómo no la vamos a entender? Tenemos que pensarla y tenemos que comprenderla. Si no entendemos la posición judía, difícilmente vamos a entender qué fue lo que pasó en época de Jesús. Así que es fundamental, vamos a escucharlo un poco y vamos a ver esto que vemos los cristianos del Tanaj, que puede ser que muchos judíos no lo vean, ¿no es cierto? Así que vamos a ir mirando el video y vamos a ir analizando. Yo voy a analizar solo las partes de Jacobo, de esta persona judía, porque lo de Cristian Izquierdo, bueno, es la posición cristiana, ¿no es cierto? Y entonces, no creo necesario. Vamos a avanzar en el Jacob el día de video. hoy pues nos tiene que probar que el siervo sufriente de Isaías 53, ¿sí? El mismo del que se dice que fue angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, según el versículo 7 del mismo capítulo 53. Bueno, como ven, Cristian va a hablar de todo lo que habla el cristianismo. Por eso me parece que no. Para los cristianos sabemos de qué va a hablar y nos vamos a dar cuenta por la respuesta de Jacobo de qué fue lo que habló Cristian. Así que vamos a ir directamente a Jacob. Jacob. ¿Me recuerdas el nombre del tema que debemos tocar? Sí, pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Listo. Yo no te tengo que probar a ti si Israel es el Cordero. Tú eres el que tiene que probarme a mí que Jesús es el Cordero. Estás cambiando el tema, primero que todo. Así que Jacob va a tener que probar tal cosa. Yo no te tengo que probar nada. El tema acá cae en tu territorio. Tú tienes que probar que Jesús X o Y cosas. A mí la lectura de Isaías 53 la tengo clara ante mi vista. También el judaísmo hoy en día tiene su postura sobre el tema, aunque haya una u otra fuente, todos sabemos cómo explicar eso. Al público le quiero decir, yo sé que lo que les preocupa a ustedes es el tema de la salvación. Las personas quieren un mundo venidero, quieren saber qué va a pasar con el pecado. Entonces, yo entiendo que la preocupación de muchos de los que nos ven acá es justamente ese. ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Todo esto. Señores, el judaísmo tiene otra postura del tema y ustedes no necesitan un deus ex machina, que es eso, que es como un actor que viene de afuera de la realidad y transforma la realidad de la nada, un ente mágico, de que si yo creo en este ente mágico, de que murió por mí o se suicidó por mí, lo que sea, dio su vida, entonces mis pecados quedan borrados. En el judaísmo no es así. En el judaísmo tenemos un concepto mucho más complejo que se llama la teshuvah. Teshuvah es el arrepentimiento, algo por el estilo, que es un proceso interno que tiene que tener el ser humano, si no, no hay perdón de pecados. Vamos a ver un poquito esto. Me encanta, la verdad que está muy bueno. ¿Por qué? Fíjense que acá nos enfrentamos sin querer a sola fe versus obras para la salvación.
Jacob está diciendo, ¿no es cierto? A ustedes les preocupa la salvación, a ustedes les preocupan qué debo hacer para alcanzar la salvación. Y entonces les dice, mire, ustedes creen que solo con creer, bueno, él directamente dice, bueno, alguien que vino, o sea, no está reconociendo que Jesús pueda ser Dios encarnado, ¿no es cierto? Desde ya, o sea, eso está clarísimo. Pero fíjense qué interesante que es que él dice, para el judaísmo la cosa es más complicada. Y en realidad también tiene la misma concepción cristiana, porque el cristianismo viene del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, si nos paramos del lado católico, estaríamos en un punto dándole la razón a Jacobo, ¿no? Diciendo, bueno, Teshuvá, ¿no es cierto? Tenemos que hacer buenas acciones, arrepentimiento, cambiar el corazón. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica siempre? Porque es lo obvio para hacer una verdadera conversión del corazón para alcanzar el reino de los cielos. Lo que ocurre es que el cristianismo tiene conciencia de que hay un pecado anterior que debe ser pagado, ¿no? Ese pecado ancestral de lo que llamamos el pecado original, ¿no es cierto? Que lo identificamos con Adán y Eva, con aquella transgresión de Adán y Eva en el jardín del Edén, pero que en realidad tiene una connotación todavía anterior, de aquellos que vivían afuera del Edén, antes del Edén, ¿no es cierto? Entonces, el Edén es una representación de la historia judía, porque el Edén es parte de la Biblia hebrea, ¿no? De ahí viene a la Biblia cristiana. Entonces, el Edén es historia hebrea y allí se muestra una transgresión humana que arranca lo que siempre se llama una caída, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto es lo que ocurre aquí es que el judío que no va a reconocer a Jesús como Mesías se va a quedar con un montón de piezas sin poder armar un rompecabezas. El cristiano, con el diario del lunes, puede armar el rompecabezas en cuanto a saber dónde va ese Edén, de qué se trata ese Edén. No es simplemente el inicio de la historia del pueblo hebreo o de la humanidad para aquellos que no creen que haya habido gente afuera del Edén, o sea, creen que el Edén realmente son los primeros de la humanidad, algo que a esta altura del partido ya no cierra por ningún lado. Entonces, los primeros de la humanidad estaban afuera, viviendo fuera del Edén, haciendo todo tipo de macanas, sacrificios humanos, sacrificios animales, idolatría, politeísmo, y por eso Dios hace el Edén para mostrar que la culpa de todo ese lío era del Satán. Y ahí arranca la historia del proto pueblo hebreo. Proto porque todavía no se llama pueblo hebreo. Ahora, aquellos que no van a creer en el Mesías van a ver a lo del Edén como piezas de un rompecabezas que en algún momento se va a poder armar. El cristianismo que tiene el diario del lunes ya puede armar el tablero porque tenemos todas las piezas, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a ver la posición de Jacob, que está buenísima, para entender esa mirada del judaísmo que dice, ¿de qué me estás hablando? No hay una necesidad de que Dios pague ningún rescate de nada. Y ahora va a decir, va a hablar sobre los sacrificios y eso vamos a ver porque es muy interesante. Vamos a seguir. Sobre el tema del cordero, quiero tocar cada uno de los argumentos que tocaste. Isaac y Jesús. Veamos, Isaac carga el madero. Lo primero es que Isaac carga leños, es algo distinto. Jesús no cargó la cruz, según Mateo 27, 31, 32. Cristian había hablado de la prefiguración de Isaac cargando el madero, que es prefigura de Cristo cargando la cruz. Entonces Jacob va a decir, bueno, pero Jesús no cargó la cruz todo el tiempo, ¿no? Lo ayudaron, con lo cual queda descartada la prefiguración de Isaac, ¿no es cierto? Isaac cargando el madero en el hombro. Obviamente que para aquellos
que somos cristianos y ya entendemos que las prefiguraciones no son exactamente iguales, porque si no en vez de Isaac se tendría que haber llamado Jesús, tendría que haber cargado una cruz, tendría que haber ido el Gólgota, o sea, eso ya no es prefigura. Por eso el Antiguo Testamento es absolutamente cristológico, pero tenés que comprender las prefiguraciones. Los parecidos son inevitables. Ahora, si los negás absolutamente, y sí, los vas a negar absolutamente. Entonces él va a decir, bueno, todo esto, ¿no es cierto? Era Isaac y no era Jesús. Llevó un atado de leña y no llevó el madero. No llevó la cruz. Llevaba un madero, no era la cruz. Jesús llevó parte del tiempo llevó el madero y el resto del tiempo no lo llevó. Entonces, nada. No es, ¿no es cierto? Esa es la posición de Jacob y es comprensible, absolutamente, pero igual es interesante. 22, no la cargó él. Marcos 15, 20, 21, no la cargó Jesús. Lucas 23, del 24 al 26, no la cargó Jesús. Solo según Juan 19, 17, sí es Jesús el que la cargó, porque dice que él cargó su cruz, que la llevó a la Golgota. De las otras fuentes dice que Simón de Cirene la cargó. Entonces, no, acá ya vemos una diferencia muy grande. Una diferencia muy grande, ¿no? Ven que enorme diferencia, tremenda. Fíjense, una historia escrita hace 2500 años atrás, no sé, en la época de Abraham, allá en el tiempo, y el parecido es impresionante, ¿no es cierto? Obviamente que es parte de la misma historia, la continuidad de una misma historia. Obviamente que para el cristiano está más que claro, ¿no es cierto? El hijo primogénito, Dios que le dice, vení, vamos a ir al monte, ¿no es cierto? A uno de los montes donde se hacían los sacrificios humanos. Y ahí va a detener la muerte de este sacrificio humano y le va a sustituir por un animalito para el sacrificio. Jesús, Isaac, que es Jesús, ¿no es cierto? Llevando el madero al hombro, caminando hasta el monte, o sea, a ver, es Jesús a todas luces, ¿no? Pero debemos comprender que Jacob no cree en esto y va a tratar de descartar toda posibilidad, ¿no es cierto? Para nosotros cristianos está recontra clarísimo. Por otra parte, viene el tema del animal al sacrificio, otro tema fundamental en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Este tema de que Dios nunca quiso sacrificios. Totalmente, absolutamente cierto. Y entonces, ¿por qué permitió los sacrificios? Bueno, porque es una cuestión de sustitución, mientras el pueblo hebreo alcanza el nivel evolutivo, espiritual suficiente para no querer hacer más sacrificios ni humanos ni animales. Pero eso iba a llevar mucho tiempo. Mientras tanto, pasamos de sacrificios humanos fuera del Edén a sacrificios de animales con Abel, a sacrificios de animales, bien claro, ¿no? No quiero sacrificio humano, vamos a hacer un sacrificio animal de sustitución con Isaac, y ahí vamos a mantener una línea de sacrificios de animales hasta la última cena de Jesús, en la cual Él, siendo Dios, y siendo coherente con el pensamiento de Dios de todo el Antiguo Testamento, va a decir, no quiero sacrificios, misericordia quiero, no sacrificios. Jacob lo va a recordar, ahora lo vamos a escuchar. Y entonces Jesús se transforma, Él, en ese animal al sacrificio. Él, ¿por qué? Porque Él no quiere que nadie mate nada. Entonces, en esa prefiguración que se hace realidad en el sacrificio de Cristo, Él se va a transformar en el animal al sacrificio. Va a dejar de ser un sacrificio humano para ser un animal de sustitución. Por eso Juan el Bautista va a decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que hace referencia al Cordero del Pesaj, ¿no es cierto? Por eso es el Cordero y no el buey del Dios El del Antiguo Testamento. Ahí todo hay todo un tema, porque el pueblo hebreo va a tener muy presente al Dios El como el buey, que van a hacer sacrificios todo el tiempo de bueyes, va a hacer los becerros de Samaria,
va a ser el becerro de oro en el desierto, pero Jesús va a ser el Cordero del Pesaje. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a escuchar qué nos va a decir Jacob en relación a este tema. Vamos a seguir. Segundo, bueno, hay muchas más por el hecho de que Isaac no murió, o sea, no se sacrificó, una gran diferencia. La edad de Isaac es otra diferencia, hay infinitas diferencias. En todo caso, yéndome a el siguiente punto, sobre... Justamente Isaac no muere porque se sustituye la muerte de Isaac como sacrificio humano por el sacrificio del animalito que está agarrado entre las zarzas, ¿no? Entonces, justamente ahí viene un sacrificio de sustitución. Dios nunca quiso sacrificios, nunca. ¿Y por qué los dejó? Los toleró, no porque le gustaran, sino que los toleró porque el pueblo todavía no estaba en condición de comprender que Dios no quería sacrificio. Entonces lo tolera y lo sustituye. Digamos. El Sanedrín. Dijiste que ahí en Sanedrín, bueno, lo que se menciona en el Tratado de Sanedrín 98 es que hay una discusión de cómo serán los días de la redención y sobre el Mashiach, y dice, ¿cómo viene el Mesías? ¿Sí a su tiempo o a las malas? A su tiempo, es decir, que todo bien, viene porque Israel nos portamos bien, o viene a las malas porque Israel nos portamos mal. No dice que el Mesías viene sufriendo, dice que la situación es a las malas, como que el colectivo sufre. Estás inventando citas. Segundo o tercero. Veamos un poquito esto del colectivo. El colectivo, él está hablando del colectivo hebreo, ¿no es cierto? El colectivo del pueblo de Israel. Recordemos que cuando Jesús resucita y se va, vuelve al cielo, entonces el cristianismo que va a salir a evangelizar sale con la Septuaginta mostrando todas las profecías cumplidas en Cristo. Y ahí Isaías 53, en esa Biblia que lleva, digamos que todavía no es la Biblia conformada, sino es la Septuaginta, todavía no tiene cristianismo canon, y el pueblo hebreo tampoco tiene canon todavía. Entonces el cristianismo va a mostrar en el libro de la Septuaginta todas las prefiguraciones cumplidas, las profecías cumplidas, y el pueblo judío, los saduceos en la ciudad de Yabne o Yabnia, que luego van a negar que se haya hecho un concilio en Yabne o Jamnia, pero la realidad es que entran con unos libros a Yabne y salen con la lista recortada y con algunos cambios sutiles en el Tanaj. Esos cambios van a hacer que mucho de lo que antes apuntaba a una persona va a terminar apuntando al colectivo, ¿no? Este colectivo del cual nos habla Jacob. Este tema de que va a apuntar al colectivo y se va a cambiar poquitito el Tanaj para que apunte al grupo de Israel y no al Mesías, ¿no? Eso luego va a transformarse en la Biblia hebrea. Luego va a ocurrir que va a estar desfasada la Biblia hebrea nueva que sale de Yabne, va a estar desfasada en estas cosas con la Septuaginta que manejaban los apóstoles y todos aquellos cristianos que llevaban la palabra. Ellos no se van a enterar de este cambio hasta mucho más adelante, cuando la iglesia haga estudios, críticas textuales, análisis de manuscritos, o sea, ya hace poco, ¿no es cierto? Y entonces van a intentar, el pueblo judío que no cree en el Mesías, van a realizar cambios en las Biblias que manejaban las sinagogas en aquella época, les van a reemplazar las Biblias viejas por las nuevas, con la nueva versión, digamos, y van a hablar de que esos libros que se retiraron en Yabne no estaba bueno leer y qué sé yo, que no van a formar parte del canon. Van a hacer nuevas Septuagintas para que coincidieran las nuevas Septuagintas con los libros hebreos que han modificado, apenitas, pero los han modificado,
y entonces va a haber nuevas Septuagintas para que combinen con la Biblia hebrea nueva. Esto va a avanzar, va a llegar un momento que el pueblo hebreo va a ser, el judaísmo va a ser los textos masoréticos, y luego los traductores de las Biblias cristianas van a volver a los textos masoréticos y se van a encontrar con que, ¿qué pasa acá? Que no nos combinan las cosas. Va a haber un drama con el nombre de Yahvé y va a pasar a ser Jehová, y va a haber un montón de líos, hasta que en los últimos, hace poco, digamos, en los últimos tiempos, habiendo tenido todos los manuscritos, habiendo revisado, muchísima gente ha trabajado mucho, han descubierto que, ¿cómo? Había una Biblia hebrea anterior a la Septuaginta de Jesús y los discípulos, y se va a intentar volver a esa Biblia hebrea y se va a encontrar con los rollos de Qumran y que se va a encontrar que hay un desfasaje entre la Biblia anterior a la Septuaginta de la época de Jesús a el texto masorético posterior. Bueno, pero eso va a ser todo un trabajo enorme. Entonces hay que tener estas cosas en cuenta para comprender determinados temas que por ahí nos va a decir Jacob, bueno, pero esto no coincide, acá esto no apunta al colectivo y no a lo individual. Bueno, guarda con eso, ¿no? Guarda con eso. Sigamos. De que dices, no hay un consenso de si Israel es el Mesías. ¿What? Nadie dice que Israel sea el Mesías. Si Israel fuera el Mesías ya llegó desde la salida de Egipto, porque Israel, entonces, si se supone que en tu lógica Israel es el Mesías, ya llegamos hace muchísimo. Nadie dice que Israel sea el Mesías. No sé. Tal cual, o sea, nadie dice que Israel sea el Mesías, pero esto viene por el tema de Isaías 53, los cambios. Tal vez Cristian se ha expresado mal y esto está generando esta confusión. A nadie se le ocurre pensar que Israel sea el Mesías. ¿De dónde sacaste eso? ¿Ok? Siguiente. Bueno, sobre las fuentes que traes fuentes del Zohar, fuentes rabínicas, apócrifos. Yo no sé si tú crees en las fuentes rabínicas. Yo, por ejemplo, sí. Y por ende, no creo que Jesús haya sido el Mesías. Si tú me estás trayendo fuentes rabínicas, es porque tú crees en la relevancia de esas fuentes, me imagino. Cristian mencionó fuentes judías, rabínicas, Mishnah, Talmud, qué sé yo. Bueno, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay que tener muy en claro cómo esos textos fueron recopilados por el judaísmo y obviamente no van a estar a favor de Jesús como Mesías, todo lo contrario. Sirven porque hay un rastro ahí que uno puede seguir, está el rastro de Jesús en la fuente judía, pero si las fuentes judías dijeran que Jesús es el Mesías, serían todos cristianos. Así que hay que tener cuidado con eso, hay que conocer las fuentes judías. Sí, vas a encontrar un rastro de Jesús en las fuentes judías, pero ¿de qué manera? ¿Negándolo? Obviamente, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a escucharlo. Imagino. ¿Tú puedes decirme lo que dice toda esa fuente del Zohar, por ejemplo? ¿O solo tomaste en Google con pinzas una fuente que no sabes lo que dice el contexto? Por supuesto, no sabes lo que dice el contexto porque creo que esa fuente ni siquiera ni está traducida ni está. Y te invito a que en el siguiente turno nos leas toda esa cita, toda esa sección y no solamente una frase sacada con pinzas que leíste mal. Otro aspecto. ¿Cómo es posible que si todas estas fuentes rabínicas apuntan a X o Y, ninguno de los rabinos creyó en Jesús? Quizás será porque tú estás leyendo mal las citas, tú estás tergiversando las citas, porque el método del cristianismo siempre ha sido ese: tomar citas, tomar fuentes hebreas, tergiversarlas, traducirlas mal. Claro, fíjense que es una pena, ¿no? Pero dice, bueno, eso es lo que hace el cristianismo siempre: tomar una cita o toda la Biblia y tergiversarla. Bueno, en realidad no es así. Lo que pasa es que, bueno, hay que entenderlo a Jacob, que él está parado en un lugar en el cual él dice, ustedes entendieron todo mal. Lo mismo que le dijo Jesús a los maestros de la ley. Ustedes han leído, pero no han entendido nada. Bueno, obviamente que para el cristiano todo el Tanaj es cristológico. Uno que lee la Biblia a partir de Cristo, todo tiene sentido perfecto y todo apunta a Cristo. Pero si uno no cree en Cristo, nada tiene sentido. Se comprende perfectamente.
las fuentes rabínicas, las fuentes judías, que tienen cosas de Jesús que uno las puede rastrear, obviamente va a estar todo mal con Jesús, ¿no es cierto? Va a ser un mago, va a decir que avisaron 40 días, que le avisaron que lo iban a matar, qué sé yo, y nadie saltó. Bueno, hay que leer las fuentes, hay que tener en claro lo que dice, cómo dice, hay que estudiar la cultura judía, si no, no la podés citar. ¿Para qué vas a citar cosas que no las conoces o no tenés el contexto claro de la cultura y de nuestros ancestros judíos? Porque somos cristianos, venimos del judaísmo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en claro eso y si no, mejor no tocarlo, porque si lo vamos a tocar, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Sacarlas de contexto y venderle a la gente que no tiene la capacidad de llegar a las fuentes una idea que no está ahí. Gracias a Hashem que hoy en día las personas pueden estar en una época en la que en verdad pueden preguntarle a un judío, oye, ¿qué significa esta fuente? ¿En verdad dice eso? Nosotros les vamos a dar respuestas. En verdad no veo ninguna lógica de preguntarle a un apologista que la vez pasada te pregunté si sabes cuál es la letra Aleph y me dijiste que no tienes ni la más mínima idea. La letra Aleph es la primera letra del alfabeto, Cristian, la primera. Si no sabes diferenciar la primera letra del alfabeto, ¿cómo esperas que el público te crea a ti mostrarnos fuentes rabínicas? Entonces yo le invito al público que si quieren una opinión más sensata del tema, le pregunten por lo menos a alguien que sepa hebreo. Ni siquiera le estoy diciendo que a mí o a un judío. Puede ser a un cristiano que sepa hebreo, pero por lo menos a una fuente de autoridad. Tercero, decimoavo. ¿Tú crees en los apócrifos? El testamento de José dice tal cosa, Enoch dice tal cosa, pero esos libros refutan tu religión. Todas esas, las tesis. Claro, está hablando de los apócrifos, ¿no es cierto? Hay que tener claro qué vamos a citar, no vamos a citar apócrifos, ¿no es cierto? Yo soy católico, para mí los deuterocanónicos son parte de la palabra inspirada y son parte de la revelación y apoyan totalmente al cristianismo y a Jesús y a toda la tradición de la iglesia, ¿no es cierto? En los deuterocanónicos tenemos un montón de cosas que Cristian Izquierdo va a negar porque él es protestante, entonces no va a creer en el purgatorio, no va a creer en la intercesión de aquellos que están en el cielo. Sin embargo, es probable que Jacob sí lo crea, porque hay que ver de qué. También tenemos que comprender que hay facciones dentro del judaísmo. Hay facciones dentro del judaísmo que no creen en los ángeles, no creen en la resurrección, y hay facciones dentro del judaísmo que creen en lo mismo que cree la Iglesia Católica. Entonces, bueno, veremos qué nos dice Jacob acerca de ese tipo de cosas. De esos libros, ¿por qué crees que tu religión no los metió a tu canon? Porque refutan tu religión. Por ejemplo, cuando me hablas de Qumran esperaban un Mesías que era un rey, no como Jesús, un Mesías como davídico. Por ejemplo, dices que Enoch habla sobre Israel y la liberación nacional de Israel. Es que eso es opuesto a Jesús, que va a gobernar en Israel. Es lo opuesto a lo que tú planteas y justamente se adapta a la visión del Mesías que nosotros tenemos, que es... Claro, ven este tema de que siempre lo escuchamos, ¿no es cierto? Muchos judíos dicen, bueno, estábamos esperando un rey David, ¿no es cierto? Y estábamos esperando un Salomón, un tipo rico, poderoso, que nos pusiera al frente del mundo, venciera a nuestros enemigos, ¿no? Y Jesús no fue eso, pero de todas maneras a Jesús lo acusan de ser rey de los judíos. El cartel en la cruz es rey de los judíos. Obviamente que la jerarquía judía va a decir, no, cambialo al cartel, poné, dijo que era el rey de los judíos. Y Pilato le dice, lo escrito está. Cuando le pregunta a Pilato a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Él dice, sí, yo soy. Lo que pasa es que no era ese rey que ellos querían que fuera, quería que él les liberara de Roma, y como no lo iba a hacer Jesús, porque no era ese tipo de militar, entonces no le sirvió. Pero, ¿qué ocurre? Lo que ocurre con el judaísmo que no ha creído en Jesús, el resto se ha convertido, o es mesiánico, o ya es cristiano, el que no ha creído en Jesús, es que terminan pensando que toda la historia hebrea tiene que ver solo con ellos, con un pueblo chiquito, una realidad chiquita, de un pueblo pequeño, de una historia de ellos, todo gira alrededor de ellos.
Y entonces no ven que hay un tema trascendental que trasciende su historia. Y que su historia es una herramienta para llevar la trascendentalidad al mundo. Con lo cual ellos tienen una tarea trascendental impresionante, espectacular, y que la hicieron fantásticamente bien porque el Mesías llegó, pagó el rescate por la humanidad, que ellos dicen, ¿qué rescate? ¿De qué? No, porque para ellos, solo ellos es lo importante, entonces dejan de ver afuera. Pero hay una realidad trascendental externa al pueblo hebreo, de la cual ellos son parte, ¿no es cierto? Como herramienta de salvación de la humanidad, una herramienta espectacular que cumplen perfectamente bien y llevan al máximo y a la perfección todo el trabajo. Lamentablemente hay una parte del judaísmo que no se convirtió, que no es mesiánica, que creen que todo eso gira alrededor de ellos y solo de ellos y que no tiene sentido para el resto del mundo, lo cual es una pena. Pero bueno, tienen derecho, o sea, ellos fueron el pueblo elegido siempre porque compartirían con los gentiles, ¿no? Por ahí va un poco el asunto. Es un rey nacional. Acabas de darme fuentes que refutan tu postura. Siguiente aspecto, que está escrito en Isaías 53 que nunca hizo maldad. Falso, en Isaías 53 no dice la palabra nunca en ningún momento. Si quieres te lo busco en hebreo. Bueno, el punto es que no está. No dice la palabra nunca ahí. Y pueden buscar lo que dice es lo hasta jamás, no me acuerdo cómo dice, les puedo buscar más tarde. Pero les quiero explicar de dónde viene la idea del Cordero de Dios, para que ustedes en verdad entiendan el origen, en vez de estar comiendo cuentos de cualquier apologista que está tratando de hacer un tema que no es el tema estipulado en el mismo título que él pone debajo nuestro. Mateo, Marcos y Lucas se llaman los evangelios sinópticos, así los agruparon. En los evangelios sinópticos, Jesús es crucificado el día 15 del mes de Nisan. Esto es durante la fiesta que los judíos llamamos Pesaj. En la última cena, por eso al parecer es un Seder de Pesaj, es el banquete que se come en la Pascua, es el Seder de Pesaj. Es la noche del 15 de Nisan. ¿Listos? En los evangelios sinópticos, a Jesús es crucificado el 15 de Nisan y él come en la noche del 15 de Nisan. En la Torah, en Éxodo 12, se habla que el cordero de la Pascua, este cordero, se sacrifica el 14 de Nisan. Eso es antes de la última cena. ¿Qué hace Juan? Juan es otro evangelio con otra teología cuyo punto es divinizar más a Jesús, etcétera. Todos sabemos esto. Juan es mucho más tardío. Es una evolución de la teología. ¿Sí? Mientras vemos que, por ejemplo, en Marcos es un Jesús más humano que hace errores y todo esto, avanza más. Jesús es crucificado en el evangelio de Juan el 14 de Nisan. Esto es antes del ser, es decir, Juan cambió la fecha. ¿Para qué? Para que le coincida con el sacrificio pascual. Aquí él está, fíjense qué interesante que es Jacob, pues Jacob ha estudiado los evangelios, entonces dice, fíjense que no nos coincide el momento del sacrificio del Cordero, pero fíjense que el sacrificio del Cordero está muy presente en la historia de Jesús, obviamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos los sinópticos que tienen que ver con lo terrenal de las perspectivas en las cuales fueron escritos los tres evangelios, la perspectiva del hombre, la perspectiva de la misericordia, del animal al sacrificio, Lucas, la perspectiva del pueblo judío, el león, y entonces todos eso apuntan a que el momento de la crucifixión de Cristo va a ser en el momento ahí justo del viernes, ¿no? En Juan, que es un evangelio muy teológico, que representa el águila, ¿no es cierto?, que es de los cuatro vivientes de la profecía de Ezequiel o del Apocalipsis, representa la divinidad, y en él se cumple todo. Entonces está mostrando este tema de que él es realmente ese cordero del Pesaj sacrificado. Entonces esto es lo que está mencionando Jacob y me encanta porque no sé cómo nombrarlo, Jacob, él tiene muy presente los evangelios, me parece buenísimo. Pero esto tiene que ver simplemente con la teología, para demostrar, no tiene la cosa así de mostrarnos con tiempo, con horarios, con exactitudes, sino que hay perspectivas de los evangelios y de la inspiración divina para escribir esos evangelios. Por eso son 4 evangelios y que tienen que ver
con los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel o los 4 seres vivientes del Apocalipsis. Así que vamos a seguir. Vemos cómo Juan cambió la fecha para que tú, Cristian, hoy creas que hay un Cordero de Dios. Esa es la razón. Es una tergiversación cronológica que hace Juan para meter esa teología, ¿ok? Hay muchas más pruebas, la puedo dar en la siguiente ronda, pero aquí el punto es que esta discrepancia, de ahí viene la idea del Cordero de Dios, que solo es un desarrollo teológico que se inventó Juan. En el judaísmo no hay tal cosa como hay un Cordero de Dios. Me gustaría que me explicaras qué es un Cordero de Dios, qué significa. Y creo que, no sé cómo estoy. Este tema del Cordero de Dios viene por el tema del animal al sacrificio. Para el cristianismo viene cerrando, no es el cristianismo, sino Jesús, Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista, los discípulos de Jesús. O sea, el cristianismo posterior simplemente mira lo que pasa esos días. Jesús va cerrando todo lo abierto en el Antiguo Testamento. Son millones de cosas abiertas, pendientes, que no tenían mucho sentido y van a ir cerrándose en la perfección de lo que va a traer Jesús, y va a ir cerrando con Juan el Bautista, con los apóstoles, con los discípulos, va a ir cerrando todo lo abierto en el Tanaj. Va a quedar cerrado. Entonces, todas las prefiguras que estaban abiertas sin gran explicación en el Antiguo Testamento van a ser cerradas con Jesús. Entonces, todas esas animales, sacrificios de sustitución, Jesús va a cerrar todo. Trac, poniéndole el cierre perfecto a todo. Y entonces, Él se va a transformar en aquel Cordero del Pesaj, que era una prefiguración de su muerte en la cruz, y la cruz va a ser el altar de ese cordero, de ese animal. ¿Por qué es un cordero, Jesús? ¿Por qué era un cordero en el Pesaj? Porque era un animal que no va a patalear, no va a hacer lío al morir. Jesús va corderito al muere sin hacer lío. Justamente por eso el animalito del pesaje es un corderito, un ganado menor, y no un buey que te cornea y que te persigue y es difícil agarrarlo para matarlo. El corderito va al muere sin hacer escándalo. ¿Y por qué Dios va a la muerte sin hacer escándalo? Bueno, primero porque Dios no quiere matar ningún animal, por lo tanto Él se convierte en un animal, nunca quiso sacrificio. Y ya había dicho, no matarás. En los mandamientos, no mates, en Génesis 1, cuando le da de alimento a la humanidad, le da las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. No quería matar nada ni a nadie. Por lo tanto, en la última cena Jesús cierra lo mismo de Génesis 1 y da pan y vino, ¿no? La semilla de las hierbas y el fruto de los árboles, que está atravesado, todo el Antiguo Testamento está atravesado por el pan y el vino. La Eucaristía está por todas partes y Él la cierra en la última cena. Obviamente el cristiano la tiene clara porque tenemos la clave para desentrañar el misterio, ¿no? Por eso es el Cordero degollado es el que abre los libros sellados en Daniel. Jesús, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a seguir escuchando. ¿Estoy de tiempo, moderador? Le restan 2 minutos. 3 minutos. Ok, entonces estoy bien de tiempo. Que dicen, no, el cordero sin mancha. Señores, ¿saben qué significa cordero sin mancha? No significa que no va a pecar. Un cordero sin mancha, porque eso es lo que dice la teología cristiana. Vi un cordero sin mancha. El cordero sin mancha, ¿qué es un cordero sin mancha? Es un cordero que no tiene heridas, porque en el templo no se podía sacrificar a un cordero que tenía cortadas o que estaba, eso se llama. Claro, está hablando Jacob de los animales de sacrificio tenían que estar perfectos. No se podía sacrificar algo que no estaba perfecto. Esa perfección del animal al sacrificio del Antiguo Testamento es prefigura de la perfección de Cristo, sin pecado, sin maldad, sin haber hecho nada malo, perfecto, santo, justo. No había cometido, por eso Él dice, ¿acaso yo he pecado? Nunca. Bueno, ese cordero sin
defectos es Jesús. Un cordero perfecto es Jesús. Por eso él dice, no es sin mancha, es sin defectos. Vamos a escuchar. Al-Mum se llama, que tenía alguna, deformación o algo por el estilo. Lo de cordero sin manchas, busquen en Levítico 14, 10, 23, 18, 28, 3, 28, 9, versículos 11, 19, números 29, versículos 2, 8, 3, 8, 17, 20, 23. Estoy viendo después este video, luego analizan cada una de estas citas. En Ezequiel se menciona 46, 6, etc. Siempre se habla de que este cordero, este animal, no tiene heridas y por eso no se puede traer al templo. En realidad no es heridas, no puede tener defectos, ¿no? Él está dando vuelta un poquito, Jacob está cambiando un poquito los tantos para que ¿no es cierto? Porque sabe que Jesús lo lastimaron mucho cuando lo maltratan para crucificarlo. Bueno, el animal que se sacrificaba en el templo tenía que ser cortado para desangrarse. Si no, no lo podían desangrar. ¿Cómo lo desangraban? Lo tenían que cortar y la sangre salía para que el cordero, el animal, lo que fuera, se desangrara y muriera desangrado y de esa manera no sufriera. Así que es sin defecto, ¿no es cierto? Es sin defecto. Jesús, pues lo que tratan de hacer es que no tenía pecado. Ok, no tiene nada que ver con el cordero de manchas del Tanaj, primero. Segundo, fíjense que esto que les explicaba, ¿no es cierto? Él dice, no tiene nada que ver. Bueno, es prefigura de lo otro, sombra de lo porvenir. En el Antiguo Testamento era justamente un animalito al sacrificio sin defecto. Bueno, Jesús es sin defecto, por eso es lo prefigurado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo va a quitar pecados? Los corderos no quitan pecados. Lo que quita pecado es es que se confunde Juan, obviamente, que confunde el cordero pascual con la cabra de Yom Kippur. Yom Kippur es otra fiesta 6 meses después, que esta sí está hecha para los pecados, mientras que la de Pesaj es para otro tema. Fíjense lo importante que es mirarlo desde el cristianismo, ¿no? Pues todos esos hechos que él narra del Antiguo Testamento, que los conocemos, ¿no es cierto? El Yom Kippur, cómo el pueblo confesaba los pecados y entonces después el sacerdote confesaba los pecados sobre estas dos animalitos, se mandaba uno al desierto, el otro se sacrificaba, bueno, todo ese tema que era prefigura de otra cosa. Lo que pasa es que ellos se quedan ahí sin mirar prefigura de qué era eso. Bueno, ahí viene donde todo el Antiguo Testamento tiene que ver con una cristología que solo desde el cristianismo puede verse. Desde adentro del judaísmo, no, bueno, sí, era el Yom Kippur, está bien, los dos, está perfecto, los dos animalitos, uno para allá, uno para acá, sacrificado, está perfecto. No tiene nada que ver con el cordero del Pesaj. Bueno, hay que leer el Antiguo Testamento y ver cómo las historias se van encadenando y van siendo prefiguras de cosas trascendentales superiores que se van a ir cerrando en algún momento. ¿Cuándo? Con Cristo, ¿no? Es así. Entonces acá hay una gran confusión de la palabra se, que ese es el cordero, se o keves también podría ser cordero, y Sa'ir. Sa'ir es otro animal, es el animal de Yom Kippur, que quita las petas, digamos, pecados entre comillas, aunque eso no es lo que quita el pecado. Lo que quita el pecado es el arrepentimiento de la persona y después se hace el sacrificio. Me encanta este tema, ¿no? Porque, fíjense, ¿no? ¿Qué es lo que quita el pecado? El arrepentimiento, ¿cierto? Quita el pecado, el arrepentimiento, el cambio de corazón, lo que habla Dios en todo el Antiguo Testamento. Cambiar el corazón, hacer vida nueva, es lo que va a decir Jesús, ¿no es cierto? Porque tuve hambre y me diste comer, sed y me diste beber. Lo que pasa es que para Cristian Izquierdo, que cree en la sola fe, esto le va a sonar mal. Yo soy católico, a mí me suena perfectamente bien. Obviamente que Jacob está dejando afuera el pecado ancestral, el pecado original, el pecado de Adán y Eva y todo lo anterior al Edén, lo está dejando afuera porque él no quiere recordar esto, porque si no hay un motivo
para que Jesús haga ese sacrificio de expiación por un pecado que no es personal de cada uno, sino es un pecado comunitario de todos. De todas maneras, en el Yom Kippur no hacen un sacrificio por cada uno, hacen un sacrificio de expiación general. Y entonces ahí vemos que otra vez se une con Jesús, ¿no es cierto? Para completar el ritual del quitar ese pecado, o sea, de que la persona tenga una construcción interna y así no cometer más faltas. No sé cuánto tiempo me queda para seguir dando algunos datos curiosos. 1 minuto. 1 minuto. Aprovecho este minuto para que entiendan, señores, ustedes no necesitan creer en el suicidio de ninguna persona, de que ninguna sangre, por ejemplo, los de Nínive con Jonás. Cuando Jonás va de Nínive, ¿qué hicieron Nínive para que Dios los perdonara y no acabara con Nínive? ¿Sacrificaron algo? ¿Una sola gota de sangre? Nada. Teshuvá, arrepentimiento. Esa es la gran enseñanza del judaísmo para ustedes, es que ustedes pueden construir su futuro. Ustedes pueden transformar su pasado negativo en un buen futuro si ustedes cambian su conducta. Ustedes no necesitan sacrificar nada, no necesitan esas cosas. Simplemente tengan ustedes responsabilidad de su vida en vez de lanzarles su responsabilidad de su vida a un ser humano que Roma mató hace 2000 años. Tomen responsabilidad y les aseguro que así el mundo va a ser mejor cuando tomemos las riendas de nuestra propia realidad. Me encanta porque está hablando de la conversión del corazón. Pero fíjense que él ha hablado de aquellos pueblos que fueron perdonados por Dios sin haber sido parte del pueblo judío, ¿no es cierto? Nínive simplemente cambió su corazón, se arrepintió y consiguió que Dios le perdonara, que lo estaba por barrer, ¿no es cierto? Entonces ahí él dice, fíjense eso, que ahí no hubo un sacrificio de nada, es simplemente la conversión del corazón. Bueno, es lo que Dios siempre quiso, la conversión del corazón. Pero aquí se está hablando de otra cosa cuando llegamos a la llegada del Mesías y la conversión de la humanidad a una nueva realidad que estaba prefigurada en el Antiguo Testamento, de dejar atrás toda esa culpa comunitaria de una humanidad que traía arrastrando esos pecados de sacrificios humanos, sacrificios de animales, violencia, idolatría, politeísmo, y había que dar por terminado con eso. Todo eso estaba prefigurado en el Antiguo Testamento. El que hace una cosa la pagan 4 o 5 generaciones, luego va a ser directamente solo el que lo hace, el que lo va a pagar, pero siempre hay una culpa comunitaria. Esto también de Nínive abre un tema de qué pasa con esos pueblos que no recibieron la buena nueva, ¿no? Hoy, que a veces, sobre todo el protestantismo, olvida. Y aquellas personas que no recibieron la buena nueva, el evangelio y todo eso, ¿qué pasa con ellos? ¿Se salvan? ¿No se salvan? Si no tienen fe, pues no han conocido a Jesucristo. Si no tienen fe, ¿qué pasa con ellos? Pues no lo han conocido. Bueno, el católico va a decir, bueno, si no les llegó la buena nueva, se van a salvar igual si hacen lo bueno, lo correcto y lo justo, si están escuchando a Dios en su corazón, se van a salvar igual. Hay que ver qué opina nuestro amigo Cristian del lado protestante, si sin fe te podés salvar, porque ellos son fe sola, ¿no es cierto? Lutero dijo fe solamente. Entonces, ¿qué pasa con aquellos de Nínive? ¿No? Ese es el punto. Por eso me encanta esto, porque nos muestra cómo el Antiguo Testamento en el judaísmo continúa luego en la iglesia cristiana y por supuesto el catolicismo es la iglesia cristiana. Por lo tanto, en la iglesia cristiana, el católico va a tener esta idea de que, bueno, los que están afuera y no han recibido la buena nueva, se van a salvar. Por sus buenas acciones se van a salvar. No hay ningún problema. Escuchando a Dios en su corazón, se van a salvar. Jesús murió por todos, en todas partes, en todo lugar, en todo tiempo. Así que Jesús limpia los pecados ancestrales de todo el mundo, el pecado original de todo el mundo. Y luego, bueno, si vos entrás al cristianismo, te bautizás, entrás a formar parte del pueblo sacerdotal, perfecto.
Pero ¿y los demás? Y los demás no entrarán al pueblo sacerdotal, pero se van a salvar igual, ¿no? Nínive, ¿no? Acá lo tenemos a Jacob, ¿no? Hablando de eso. Por eso hay que juntar todas las piecitas del rompecabezas. Me encanta justamente esto para poder armar las piezas del rompecabezas. Vamos a continuar escuchando qué le contesta Jacob a otra formulación de Cristian, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Ya está? Sí, Bueno, adelante. Cristian, ¿me recuerdas el título de este debate por tercera vez? Pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. Listo, no has probado nada. Tu lógica es la siguiente. Yo les voy a demostrar que fulanito de tal es el Cordero de Dios. ¿Cómo? Israel no es el Cordero de Dios. Y les voy a dar las pruebas de que Israel no es el Cordero de Dios. Mi conclusión, como Israel no es el Cordero de Dios, tiene que ser fulanito de tal. Mahoma es el Cordero de Dios. ¿Cuál es mi prueba? Que Israel no es el Cordero de Dios. Esa es tu lógica. Cristian, no has probado nada. Todos tus argumentos las refuté el ciclo pasado. El que quiera ver el video por segunda vez, lea cita por cita. Vamos a ver cómo Cristian nunca en su vida leyó la Biblia. Isaías 53. Yo no digo que Israel sea el Cordero de Dios. Yo digo que Israel es el siervo de Isaías 53. Tú estás confundiendo la palabra. Tal cual, es como dice Jacob, ¿no? Es el siervo, ahí es donde viene el tema, ¿no? El siervo en Isaías 53 se cambia, aquello que les contaba antes, luego de Jesús, como cambian pequeñas cositas que hoy lo sabemos, y pasa del individual al colectivo, lo que decía Jacob al principio, ¿no? Entonces el siervo no es el Mesías, sino que el siervo es el pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo Jacob y tal vez Cristian no se ha expresado correctamente. Siervo con, que eso es Eved, como alguien que sirve, con cordero, que tú, ahí no dice cordero en Isaías 53, dice como cordero. El siervo es Israel, así lo veo yo. Que en el pueblo colectivo de Israel está el Mesías, es un tema que se puede conciliar con las fuentes rabínicas, que creo que las conozco bastante mejor que tú, pero yo no digo que Israel sea el cordero, sino que es el siervo. Cristian, aterriza un poco las palabras, ya se te habló de esto, Natán te lo dijo, si no sabes leerse el 53 está como difícil. Sobre la acusación, el libelo de sangre de que matan niños en Gaza y una cosa por... Tú dices que debieron reinar como David y como los reyes, eso lo dijiste la vez pasada, ¿verdad? Que se esperaba un como... ¿Tú has leído la Biblia? ¿Tú sabes las cosas que hacía David? ¿Tú has leído los salmos que dice que hay que explotarle la cabeza a los hijos de los babilonios contra las paredes? Bueno, fíjense que tremendo, ¿no? Esto es tremendo. El tema de la violencia del Antiguo Testamento. Bueno, era una época violenta, ¿no es cierto? Entonces hay todo ahí un trabajo de Dios para corregir la locura de aquellos tiempos, ¿no es cierto? Hoy ya eso ya no tiene ningún sentido. Hoy hacer esas cosas ya no tiene sentido. Por eso es que la ley mosaica deja de tener sentido ya con Jesús, ¿no es cierto? Jesús trae la perfección de la ley, que es el amor al prójimo, que estaba de fondo de la ley, pero el pueblo de aquella época era un pueblo muy salvaje, todo el entorno era salvaje, no es que el pueblo hebreo era salvaje, todos eran salvajes. En la época de Jesús eran más civilizados, pero crucificaron a una persona. Los romanos habían crucificado a miles de personas, entonces, bueno, tampoco eran los gran civilizados, pero ya podían comprender el amor al prójimo, algo que allá en la antigüedad no tenía forma. Entonces, Jacob está hablando de aquellos momentos terribles de la antigüedad, ¿no? Vamos a ver. Entonces tú estás culpando el mismo estándar que tú estás poniendo y ojo, Israel no mata deliberadamente ningún niño en Gaza. Esa es una acusación tuya que es muy propio de la alianza evangélica que ahora está llena de nazis y de antisemitas que llaman enjabonados a los judíos. Entonces eso es propio del lenguaje que ustedes utilizan para hacer tal y tal cosa. Sobre los requisitos de Isaías 53, ¿Israel no cumple los requisitos? Veamos. Isaías 53, en el versículo 3 dice que esta persona tiene una enfermedad, no sea holy. ¿Jesús está enfermo? No. Versículo 7, dice que esta persona no va a abrir la boca mientras lo matan. ¿Acaso Jesús no abrió la boca muchas veces que dijo, Dios, ¿por qué me has abandonado? Bueno, y aquí está, como cristianos otra vez,
Jesús va, ¿no?, como corderito al matadero, ¿no? Este tema de que no abre la boca, no, no es que no abre la boca, lo que no hace es resistirse, hacer escándalo, ¿no es cierto?, tratar de perseguir a aquellos que lo están entregando. Él va corderito al matadero, eso es el no abrir la boca, ¿no? Entonces, Jacob está tomándolo muy literal, ¿no? Le habló a los sacerdotes, le habló a las autoridades romanas en los diferentes evangelios, abrió la boca. ¿Acaso, versículo 10, este personaje va a tener descendientes, va a vivir muchos años? Jesús. Claro, bueno, ahí otra vez tenemos lo que es la trascendentalidad, ¿no es cierto? Desús es eterno, o sea, vivir muchos años. La eternidad no es poco tiempo, es mucho tiempo. Va a tener una enorme descendencia. Toda la humanidad va a terminar siendo cristiana en algún momento. Bueno, más descendencia es la descendencia que Dios le promete a Abraham. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Tuvo hijos como la arena del mar, la descendencia? Bueno, y la descendencia de Abraham es como las estrellas del cielo, como los granos de arena de las playas, ¿no? ¿Jesús tuvo hijos? No. Vaigas no tuvo hijos. ¿No que lo mataron en su juventud, 30 y pico años? Versículo 9, dice que este personaje lo van a enterrar con malvados, no que Jesús lo enterró. Claro, fíjense qué maravilla, ¿no? Es maravilloso. Él dice, lo van a enterrar con malvados. Fue enterrado con malvados, no estaba... Bueno, fíjense que es crucificado con dos sicarios, ¿no? Dos malvados, pobres tipos. Eran sicarios que habían estado metidos en una revuelta, eran tipos embromados, ¿no? Eran tipos no eran angelitos, ¿no? Enterraron en la tumba de un justo, todo al revés. Entonces no entiendo y puedo quedarme toda la noche diciendo cómo no encaja con Jesús. Yo sé que sí te puede mostrar esto. Tú me dices, ¿cómo es el título? Pruebas bíblicas, y solo me has mostrado apócrifos, fuentes rabínicas, me has mostrado, ¿qué más me has mostrado? Académicos. No tienes ninguna prueba bíblica para demostrar tu tesis, porque no existe. Sin sangre no hay remisión de pecados. Al final, si tengo tiempo, me voy a esta, pero esta es la de... Bueno, Levítico 5, del 5 al 13. El que se confesa y ofrece el sacrificio. Sin la confesión no hay remisión, es decir, Teshuvá. Salmo 51, 19. Me encanta, ¿no? Sin confesión, fíjense, sin confesión no hay... Después nos niegan a los católicos la confesión. No, pero ustedes, ¿de dónde sacan la confesión? Ahí tienen... Me encanta esto, me encanta. Ahí tienen... el origen de la confesión, fíjense, ¿no? Vamos a escucharlo de vuelta. Jacob es judío y la tiene clarísima con el judaísmo, nos guste o no nos guste, el tipo la tiene clara. A ver, vamos a volver un poquito, vamos a escucharlo de vuelta. Lo van a enterrar con malvados, no que Jesús lo enterraron en la tumba de un justo, todo al revés. Entonces no entiendo y puedo quedarme toda la noche diciendo cómo no encaja con Jesús. Yo sé que sí te puede mostrar esto. Tú me dices, ¿cómo es el título? Pruebas bíblicas, y solo me has mostrado apócrifos, fuentes rabínicas, me has mostrado, ¿qué más me has mostrado? Académicos. No tienes ninguna prueba bíblica para demostrar tu tesis, porque no existe. Sin sangre no hay remisión de pecados. Bueno, al final, si tengo tiempo, me voy a esta, pero esta es la de... Bueno, Levítico 5, del 5 al 13. El que se confesa y ofrece el sacrificio. Sin la confesión no hay remisión, es decir, Teshuvá. Salmo 51, 19. También es del corazón. Segunda de Samuel 12, 13. Ahí Hashem perdona el pecado sin ningún sacrificio. Ya les dije, el caso de Ninvé y Jonás. Les perdonan el pecado sin ninguna gota de sangre. Éxodo 30, 12, 13. Cada uno dará el rescate de su alma medio shekel. Con dinero se perdona el pecado. También en el versículo 16. Números 13, 50. Hemos ofrecido a Hashem una ofrenda para expiar nuestras almas. Se expía con joyas, no con sangre. Hay un montón de citas más. Es que la justicia libra de la muerte, Proverbios 10:12. También hacer justicia también te quita el pecado. Miqueas 6, del 6 al 8. También presentaré con holocausto. Dios no quiere holocausto, no es lo que le importa, si empieza Isaías. Lo que le importa es que haya justicia. Ahí está, ¿no es cierto? Vemos. Conversión del corazón, confesión, misericordia quiero, no sacrificio. Es genial. ¿De dónde vendrán las cosas del catolicismo, che? ¿De dónde vienen? Che, digo yo, re argentino, ¿no? ¿De dónde?
¿Será que viene del judaísmo? ¿Qué pasó con el protestantismo que se olvidaron de todas estas cosas? Sin embargo, acá Jacob nos está haciendo acordar, ¿no? Jesús paga un sacrificio, hace un sacrificio de expiación por temas que no podían pagarse de otra manera. Obviamente que Jesús, como Dios nunca quiso sacrificios, por eso muere Él, justamente porque no quiso sacrificios nunca. Por eso muere Él, que es no matar a nadie, está muriendo Él mismo transformándose en cualquier animal que eran sacrificados en el templo. Él está haciendo el definitivo, nunca más. Es genial. Me encanta Jacobo cómo les está recordando un poquito a Cristian el tema de cosas que espero que lo entienda del lado católico, ¿no es cierto? Porque el católico está diciendo lo mismo que dice, o decimos lo mismo que dice Jacob, en cuanto a que es una cuestión de conversión del corazón. Misericordia quiero, no sacrificio, ¿no es cierto? Obviamente que Jesús hace un sacrificio por aquellos pecados que no podían pagarse, ¿no es cierto? Que nadie podía pagar. Que haya teshuvá. Quiero que me refutes todas estas cantidades de citas que te di ahora y que te di la vez pasada y ni siquiera pudiste abordar una sola. Isaac carga maderos y esto te para ti es la cruz, pero se te explicó que Jesús no cargó la cruz. Se contradice Juan con los sinópticos, pero tú, Cristian, bienvenido al catolicismo. Tú estás trayendo una conciliación que dice el catolicismo para poder armonizar estas dos contradicciones que hay en los evangelios. Claro, las contradicciones son prefiguras, ¿no es cierto? Son prefiguras, son prototipos. No hay contradicción. Es muy raro, ¿no es cierto? El tipo carga el madero hasta la cima del monte donde se va a hacer el sacrificio. Obviamente que Jacob no lo va a ver, porque no lo va a querer ver. Aunque lo esté viendo, no lo va a ver, lo va a negar. Bienvenido al catolicismo, un aplauso. Cristian se volvió católico en el medio de un live porque tiene que traer la conciliación católica de lo que es la vía crucis, la vía dolorosa, para poder explicar esta contradicción de que las caídas, sino la tercera caída fueron y le cambiaron la cruz para que él la cargue. Bienvenido al catolicismo. Entonces dices, no, es que como acá era maderos y acá es una cruz, ambos están hechos del mismo material. Bueno, entonces Pinocho fue una profecía de Jonás, porque a Jonás se lo comió un pescado y a un pez, entonces, y a Pinocho se lo come una ballena. Son lo mismo, entonces ya... Gracias, ¿no? Porque justamente Pinocho el autor de Pinocho está utilizando, ¿no es cierto?, una historia conocida por todos de la Biblia para lograr un efecto muy particular, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, él lo usa al revés, ¿no? Volviendo para atrás, es genial. Pinocho fue visto por el profeta Jonás. Esa es tu lógica, no tiene nada que ver lo uno con lo otro, simplemente es una forzada. Ahora, ¿has leído la Biblia en tu vida? ¿Tú dices que Isaac lo reemplazó un cordero? No, por favor, habla en la Biblia. Génesis 22:13, lo reemplaza un carnero. Ail, es diferente la palabra. Cuando le pregunta quién va a ser, dice sé, pero luego lo reemplaza un carnero. Ail, ese es otro animal. La palabra cordero es se. ¿Por qué va a ser un cordero y no un carnero? ¿No es cierto? Va a ser porque el carnerito no está muy convencido, ¿no? Por eso Isaac que está atado. Obviamente que Isaac no va como un corderito al muere, no está muy convencido. Jesús va sin abrir la boca, como dice. Él dice, no, pero abrir la boca. Bueno, sí, es un tema de ir como un corderito al matadero, por eso es cordero del Pesaj y no carnero del Pesaj. Bueno, era un ganado menor, podría haber sido un animalito chico, un ganado menor. Jesús es el cordero de Dios porque no va pataleando al muere, no lo tienen que arrastrar y él pelea y no da cornadas, no lastima a nadie, está un corderito, por eso es un corderito. Palabra keves podría ser. Ail es otro ser vivo, es otro animal. Cristian no ha leído la Biblia, no ha leído Isaías 53, no ha leído el capítulo de Isaac que nos quiere decir. Ahora, dices, la sangre de Isaac no logró la paz.
y la sangre de Jesús logró la paz. Es que no vamos 2000 años en guerra, tú reclamándome a mí de la guerra en Gaza, pero es que no, que Jesús ya llegó hace 2000 años. Los que más guerra han derramado fueron el cristianismo estos últimos 2000 años. ¿Cómo el cristianismo logró? ¿Tú por qué eres cristiano, Cristian? Porque tus antepasados vinieron con barcos de otro continente y les pusieron cruces. Bueno, acá hay un tema de el cristianismo bien comprendido vence todo este tipo de barbaridades de guerras. Debería ser así. Lo que pasa es que la humanidad es lenta para entender, dura para entender, ¿no es cierto? Entonces, ha sido un avance, porque la verdad que el cristianismo ha avanzado un montón, ha hecho avanzar muchísimo a la humanidad, pero entre medio ha sido una pelea tremenda, ¿no? Ha sido una cosa de locos. Pero el cristianismo hizo avanzar muchísimo a la humanidad. Realmente los derechos humanos, un montón de derechos son todos del cristianismo. Los derechos laborales son todos del catolicismo. Por eso se persigue tanto a la iglesia, ¿no? El cristianismo aboga por la paz, por el amor. Bueno, hay una violencia de fondo, se persigue a la iglesia. Es claro que esto no es de un día para el otro, ¿no es cierto? Esto va a llevar mucho tiempo. ¿Dios está apurado? Y la verdad que no. Se tomó miles de años y se tomó otros miles y miles y miles de años para lograr la paz del mundo. Y aún así, hasta el último día en el Apocalipsis se ve que hay temas de violencia y probablemente no sean la violencia que hoy vemos. Seguramente va a ser mucho menor, pero en la conciencia humana va a ser grave. Entonces, ¿qué es lo que vence el cristianismo? Bueno, vence, ya la violencia no tiene sentido en el cristianismo. La economía opresiva es vencida por el cristianismo. El cristianismo católico trae la doctrina social de la iglesia, donde vienen los derechos laborales. La muerte segunda es vencida, o sea, el alma va con Dios para entrar al reino de los cielos. Ya no pende sobre la humanidad la muerte segunda. Y aquel jinete rojo del Apocalipsis de la violencia inútil. Bueno, el cristianismo aboga por la paz. Muchas veces no le dan bolilla. ¿Qué va a hacer? Pero trata, intenta, media, hace todo lo posible para conseguir la paz. Bueno, es cuestión de tiempo. Yo estoy convencido y soy un tipo optimista. Yo creo que en la medida que el cristianismo verdadero siga avanzando, va a seguir avanzando la paz. Por sangre. Y el que no lo aceptó, por sangre. Entonces, Oseas 2. Y no sé cómo llegaste a sacar Oseas 2, hablar de los niños de Gaza, hablar de un montón de citas que no son el debate, Cristian. Tú no estás cumpliendo el debate. El tema, y yo sabía que esto es lo que iba a pasar, que no ibas a ser consistente y por eso te reiteré. Cuando dijimos el tema, te reiteré que seas conciso con el tema. Pruebas bíblicas de que Jesús es el Cordero de Dios. No has dado una. Trataste de traer la de Isaac, ya te la refuté 80 veces. No. Oseas no es mi pueblo, tal mi pueblo. Se refiere a Israel. ¿Ustedes han leído Oseas 2 en el cristianismo o solo toman la cita esa de Pablo cortada por la mitad, porque es lo que ustedes hacen, tomar citas hebreas, cortarlas por la mitad, traducirlas mal? Oseas, cuando habla de no serás mi pueblo, lo rujámalo a mí, es el pueblo de Israel. Y luego dice que sí, que siempre seas su pueblo y todas estas cosas. ¿Has leído todo Oseas? No. Cuando dice sobre que las ovejas de Israel en Jeremías, me parece en Ezequiel 11, ¿quiénes son las ovejas? El pueblo de Israel. Por favor, lee el contexto. Cualquiera que tenga una Biblia a la mano, es el pueblo de Israel. No, no eres tú. No eres tú. Por favor, lean el contexto. Es que Israel ha pecado, tal. Eclesiastés 7:20. No hay justo que viva y no peque. No hay justo que viva y no peque. Si en Isaías 53 dice que el siervo es justo, es porque pecó. Les pregunto al público, solo esta lógica. Si Jesús era un justo, entonces Jesús pecó, porque lo dice la Biblia. Bueno, fíjense qué importante que es esto que está diciendo, ¿no? Porque ahí en el protestantismo hay toda una línea muy judaizante, que es esto que dice justamente Jacob, ¿no? Esta mirada de que no hay un justo ni solo uno. Y Abraham y Job, ¿no? O sea, Moisés, ¿no fueron justos? Sí, él está citando Eclesiastés, un libro que hay que tratarlo con mucho cuidado porque el Eclesiastés es un libro que no tiene trascendentalidad y justamente para
para no caer en un pensamiento como el de Eclesiastés. Y es un libro que el judaísmo no le gusta mucho, y él lo cita para ir en contra de Jesús. Fíjense qué interesante, ¿no? Jesús fue un justo, hubo muchos justos. Esa es una forma de hablar que también las cartas van a hablar así, el apóstol Pablo va a decir algo así, pero eso no significa que sea literalmente así, eso hay que tener cuidado. El cristianismo sabe que, bueno, que hay justos y que cualquiera puede ser justo si se lo propone. Sin embargo, Jacob está usando eso para tirárselo encima a Cristo, pero Cristo fue un justo, él no pecó nunca. Pero bueno, yo creo que tenemos un poquito, ya hemos extendido bastante como para detenernos aquí. Ha sido muy interesante ver la forma en que Jacob nos muestra la mirada judía. Me parece genial, muy, muy, muy interesante. Creo que ya es bastante, podemos detenernos aquí y ya tenemos una idea como para ver la forma, ¿no? La perspectiva del judaísmo que no entiende que Jesús es Cristo, Dios encarnado, y bueno, lo comprendemos perfectamente bien, pero a veces es bueno escucharlo porque así tenemos en cuenta el discurso y la mirada, ¿no? Desde un judío que no cree que Jesús sea el Mesías. Está bueno, está bueno. Muy bien, les dejo algo para pensar. Les mando un saludo a Jacob y a Christian. Espero que no se enojen por esta reacción que hago. Lo hago con muchísimo respeto y me encanta. Así que les mando un abrazo. Espero que lo tomen bien. Los saludo a todos. Les habló Pablo Castro. Que Dios los bendiga.